Hola kinesiócratas y bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia Gobernados por el Movimiento. Hoy es viernes 10 de diciembre de 2021 y a nosotros ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Josa y Nelson Adrian. Oye Nelson, ¿tú crees que en los tiempos de Colón las personas pensaban que la Tierra era plana? Para nada. Para nada, ¿no? O no sé, que la gran muralla china, por ejemplo, se puede distinguir desde el espacio. Un gran mito que se ha mantenido años. Ahora, de que se ve, porque desde el espacio pues, debería ver, pero distinguirla es como distinguir una carretera, no es tan Claro. grande. O que hacer sonar los dedos puede producir artritis. Super mito, pero no, se sabe ya que no. Ya. O no sé, quizá cree entonces en la regla de los 5 segundos, así como si que se te cae algo de comer al suelo, lo podemos rescatar en 5 segundos y no va a estar contaminado. No, para nada, pero sí sirve como regla para poder justificar que tú te quieres comer lo que está en el suelo. Ya, ¿y crees que en los pacientes con dolor subacromial hay menos espacio entre el acromion y la cabeza humeral? Ese está bastante interesante porque hasta el día de hoy se explica y se enseña y de hecho hasta se planifican cirugías pensando en eso del espacio subacromial. Así que es bien interesante porque esto último que comentó Matías fue estudiado por Hunter, Rivet, McKiernan y Snodgrass en un artículo publicado hace solamente unos días en el BMC Musculoskeletal Disorders. Bueno, primero vamos a discutir algunos aspectos de este artículo y después vamos a desenmascarar o desmentir algunos mitos en torno a esta patología del hombro. Bueno, situémonos en el estudio entonces. Lo que comenta este estudio es que el dolor de hombro, según se asegura, es la tercera causa más frecuente de consulta en el área musculoesquelética, con una prevalencia tremenda que alcanza más del 60%. Uno de los diagnósticos etiológicos más frecuentes es el pinzamiento subacromial y se refiere al dolor asociado a patologías dentro del espacio subacromial. Acá también ingresan bursitis o variedades de tendinopatías del manguito rotador. Varios estudios indican que la prevalencia de estos síndromes es baja antes de los 40 años de edad, pero va aumentando progresivamente con la edad sobre los 40 años. Y sobre el curso natural de este síndrome, la verdad es que no es muy alentador. Cerca de la mitad de los casos nuevos aún reportan síntomas a los 12 meses. Y aunque el manejo conservador puede dar buenos resultados, algunos van a terminar sí o sí en una cirugía. Uno de los procedimientos más utilizados es la descompresión subacromial, que se basa en la premisa justamente de que esta disminución del espacio está asociada a la patología. Por lo tanto, al aumentarlo, entonces debería disminuir concomitantemente la patología y los síntomas. Claro, entonces lo que hicieron estos autores fue usar un diseño de caso control, ¿ya? Y con este diseño trataron de comprobar la diferencia en el espacio subacromial entre personas con dolor de hombro y personas asintomáticas que ya estaban participando en otro estudio que buscaba hacer una relación entre la postura y el pensamiento subacromial. Recordemos un poco de qué se trata el diseño de caso control. Ya es en este un tipo de estudio en el que los grupos son seleccionados a partir del outcome. Aquí el outcome es dolor de hombro. Entonces se separaron dos grupos, un grupo con dolor de hombro, con diagnóstico de pinzamiento subacromial, y otro grupo asintomático. Y en los dos grupos se busca la presencia de factores que podrían estar o que se podrían establecer como una causa del outcome. En este estudio se buscaba una correlación entonces entre la altura del espacio subacromial y también midieron el grosor del tendón del supraespinoso y correlacionarlo entonces con la presencia o ausencia de dolor en el hombro, claramente asociado a pinzamiento subacromial. Entonces reclutaron a 78 sujetos, 39 casos, 39 controles, o sea, 39 personas con dolor subacromial y 39 personas asintomáticas. Y usaron ultrasonido, hicieron una eco para medir el espacio subacromial. Sabemos que el ultrasonido es operador dependiente, o sea, la ecografía es operador dependiente, entonces un operador experto hacía las mediciones. Entonces, la ecotomografía en estos pacientes tenía un doble propósito. Primero, el diagnóstico de la patología subacromial y además hacer algunas mediciones. La primera medición era el espacio subacromial o la distancia acromio-humeral, ya definida como la menor distancia lineal entre el acromion y el húmero, medida así en la misma ecografía. El operador hacía dos marcas y el equipo marcaba la distancia entre esos dos puntos. Ya está reportada para esta medición una alta confiabilidad
Y recordemos que la confiabilidad es el primer parámetro que uno esperaría de un instrumento de medición, ya que es un parámetro súper importante a la hora de tomar decisiones, porque confiabilidad, recordemos, es sinónimo de reproducibilidad. O sea, si las condiciones se mantienen, los resultados deberían ser los mismos. La segunda medición que hicieron, además de la altura de este espacio, fue el grosor del tendón del supraespinoso. Entonces así también podían calcular el porcentaje de ocupación del espacio subacromial por el tendón. Ya eso lo definieron como el grosor del tendón dividido por la altura del espacio subacromial multiplicado por 100. Bueno, posteriormente a esto que comentaba Matías, se aplicó toda la magia de las estadísticas. Se realizaron modelos de regresión buscando correlacionar la altura del espacio subacromial en función del grosor del tendón del supraespinoso. También el nivel de discapacidad, para el cual se utilizó el cuestionario con el puntaje DASH, la altura del espacio subacromial y el grosor del tendón. Además, valores para coeficiente de correlación interclase y conocer la confiabilidad interevaluador para las mediciones de la altura del espacio subacromial y para el grosor del tendón del supraespinoso. Recordemos que el coeficiente de correlación interclase, ya lo que significa este estadígrafo, es un indicador de confiabilidad con una escala que va de 0 a 1. Los valores más cercanos a 1 indican una mayor confiabilidad y se utiliza para variables continuas. Por otro lado, para las variables que van a ser dicotómicas, vale decir que son negativas o positivas, se utiliza el coeficiente K. Ya, entonces después de toda esa magia con la estadística, veamos qué conclusiones sacaron. Primero, en la estadística descriptiva, los grupos eran similares en promedio de edades y alturas, aunque había una pequeña diferencia en el peso, lo que significaba también que el índice de masa corporal era distinta entre los dos grupos, entre los casos y los controles. Entonces veamos los primeros resultados. El primero era la altura del espacio subacromial. En promedio, la altura del espacio subacromial era 2,14 milímetros mayor en el grupo con pinzamiento, ya con un intervalo de confianza al 95% que iba desde de 1,21 milímetros a 3,07 milímetros. El segundo resultado era el grosor del tendón. Era 1,25 milímetros mayor en el grupo con pinzamiento, con un intervalo de confianza del 95% que iba de 0,6 a 1,9 milímetros. Entonces, claro, había un mayor espacio, pero también el tendón es más grueso. Ahora, el espacio o el porcentaje de ocupación del tendón en ese espacio no era diferente entre los dos grupos. O sea, la diferencia de grosor en los tendones no daba para decir, ya, tengo más espacio, pero el tendón es más grueso y va a usar o se va a comprimir con más facilidad. Entonces, como conclusión, los sintomáticos no tienen menos espacio subacromial, incluso ajustando por índice de masa corporal. Y aunque el tendón en las personas con dolor subacromial es más grueso, el porcentaje de ocupación no es significativamente diferente entre los grupos. Y ahora, si tomamos las otras correlaciones que buscaban, no hay una correlación entre el nivel de discapacidad, entre el puntaje en el DASH y parámetros ultrasonográficos, ya sea el grosor del tendón o la distancia acromiо-humeral. Pero interesante porque eso va en línea con lo que se ha informado, yo creo que por lo menos los últimos 5 a 10 años. Así que eso son aseveraciones bien relevantes que deberíamos tener bastante conscientes. Bueno, en cuanto a las limitaciones de este estudio, Matías, si nos puedes contar un poquito. Sí, no es un estudio perfecto. Ya siempre vamos a encontrar algunos aspectos que vale la pena mencionar para hacer una crítica de la metodología. Viendo que es un estudio transversal, la correlación que se observa no necesariamente es un indicador de causalidad. ¿Ya? Entonces vamos a necesitar estudios longitudinales que vayan midiendo estas variables y cómo van cambiando en el tiempo, a ver si en algún momento se asocian al dolor. O sea, que se vayan diferenciando los grupos en el tiempo o unas cohortes en el tiempo, a ver si en algún momento se produce el dolor en uno de ellos y se asocia a estos cambios. Después, los registros de la distancia acromihumeral y el grosor del tendón se hicieron con los sujetos en posición sedente, con el brazo como al lado del cuerpo, teniendo en cuenta que el dolor del pinzamiento se produce en distintos movimientos o en algunas posiciones. Quizá la posición en la que midieron no era en la que se produce el conflicto de espacio que algunos mencionan, entonces habría que hacer las mismas mediciones, pero en las posiciones en las que se reproduce el dolor. Ahora, con respecto a la discusión en el mismo artículo, los autores reportan que algo que mencionábamos al inicio, hay un ensayo clínico aleatorizado
controlado que encontró que la cirugía de descompresión que mencionabas tú como parte del manejo de esta patología no era superior al placebo. Ya, en este caso, el placebo era una artroscopía exploratoria. Ya, este estudio tomó a más de 300 participantes y los dividió en tres grupos. Un grupo en el que se hizo la corrección quirúrgica, esta descompresión. Un grupo en el que solo se hizo una artroscopía exploratoria y un grupo de control en el que no se hizo cirugía. Y en los dos grupos quirúrgicos, los resultados eran similares. O sea, hacer la descompresión o no hacer la descompresión tenía el mismo efecto, que podría ser una combinación entre la respuesta placebo y la rehabilitación postquirúrgica, que podrían ser la causa de la disminución de los síntomas. Bueno, en cuanto a los mitos, esto que quiero comentar como a modo de complementar este artículo que comentamos con Matías sobre una presentación que hice hace algunos años de evidencia en hombro. Algunas cosas interesantes a considerar. Bueno, a muchas personas se les dice que sus escápulas están mal posicionadas, que se mueven mal, tambaleantes, aladas y que la causa del dolor del hombro podría ser esa y también quizás una falta de control de movimiento. Pero la verdad es que la evidencia ha mostrado consistentemente que esto no es cierto. El primer problema es que las escápulas que se mueven de una manera extraña, temblorosa o escápulas aladas, se observan con tanta frecuencia en personas que no tienen dolor y en aquellas que se desempeñan en niveles altos, como en aquellos con dolor y discapacidad. Esto quiere decir entonces que no es una característica exclusiva de la gente que tiene dolor, sino que también se encuentra en personas sanas. Claro, entonces cuando uno empieza a evaluar a un paciente con dolor y encuentra esos que parecen salir un poco de la norma, uno tiende a asociarlos como causa y efecto, cuando en realidad en grupos grandes se ha demostrado que no es así, o no se ha demostrado que sea así en realidad. Claro, esto producto de este atajo cognitivo que uno hace la relación de forma directa, o sea, le duele el hombro, se mueve mal, ya, esa es la causa, ¿cierto? A continuación, ningún profesional de la salud puede estar de acuerdo en lo que es una escápula mal posicionada o que se mueve extraño, tambaleante o alada. ¿Por qué? Porque ningún test tiene concordancia, tiene sensibilidad y confiabilidad. Todos los tests que nosotros utilizamos para poder observar esta disquinesis escapular o los posicionamientos de la escápula, la verdad es que han sido bastante invalidados por la evidencia al respecto. Entonces, estamos diciendo que ya no solamente es que el problema de la posición o del movimiento de la escápula no se relaciona al dolor, sino que tampoco hay un consenso en lo que significa una posición correcta o un movimiento correcto de la escápula. Justamente, o sea, la verdad es que no podemos evaluarlo y por lo tanto no podemos estar de acuerdo con lo que nosotros estamos evaluando. Y además, incluso si nosotros dijéramos, ok, las causas tienen que ver con este mal movimiento, mal posición, y nos pusiéramos de acuerdo con la evaluación, o sea, eso sería en un mundo ideal, lo que pasa es que en este caso lo que ha mostrado la evidencia es que si esto pasa, si están mal posicionadas y con mal movimiento las escápulas, se ha visto que no se puede cambiar ni el control ni tampoco la posición con ejercicio o otra forma de intervención. Y esto es sumamente interesante. De hecho, hay algunos artículos del año 2020 bastante recientes que han demostrado que las personas con un plan de ejercicio terapéutico disminuyen la sintomatología, mejoran su funcionalidad, sin embargo no cambia ni la posición de la escápula ni el tipo de movimiento. Y para ser honesto, toda esta disfunción o la noción de disfunción que es la escápula, la disquinesis, que va a ser supuestamente defectuosa, principalmente se basa en suposiciones que van a ser bastante mecanicistas, reduccionistas y equivocadas. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque no sabemos lo que es el movimiento normal o anormal. Y por otro lado, supuestamente todos deberían moverse de la misma manera. Y eso quizás estaría bien si nosotros fuéramos como robots en serie, pero todos los movimientos humanos que van a ser, incluidas las escápulas, van a ser enormemente variables y se basan en la persona, en la tarea que realiza y también en su entorno. Por lo tanto, el sistema es tremendamente adaptable a las necesidades de la persona. Ya, entonces aquí volvemos un poquito a lo que mencionaba de un atajo cognitivo. Nosotros habitualmente evaluamos o nos enfrentamos a pacientes que ya tienen alguna queja, algún dolor, algún problema, alguna disfunción. Entonces, al evaluarlos encontramos estos problemas, pero no estamos acostumbrados a evaluar personas sanas. Entonces, observar o no estamos acostumbrados o no nos encontramos con personas sanas o asintomáticas que pueden tener
las mismas, entre comillas, alteraciones en el movimiento. Por lo tanto, claro, asumimos que toda esta problemática en torno al movimiento o a la posición escapular se asocia necesariamente al dolor, y varios estudios, como dices tú, han tomado poblaciones asintomáticas y han demostrado que tienen los mismos, no sé si decirle alteraciones, pero los mismos cambios o diferencia o variabilidad en los movimientos. Sí, yo creo que esa es la mejor terminología que se puede utilizar y también ha sido promovido por algunos autores que son especialistas en hombro, justamente que es la variabilidad. ¿Ya? Si hay algo que tiene el sistema musculoesquelético es la variabilidad y poder adaptarse. Entonces las escápulas y el movimiento del hombro en general se va a adaptar según las necesidades de lo que haga la persona. Y no necesariamente esto implica que hay una patología. Y esto, ojo, acá yo lo nombré más, esta como pequeña mitos del hombro, del punto de vista más de lo que hacemos nosotros como kinesiólogos. Sin embargo, como tú lo comentabas más arriba, existen ya una gran cantidad de estudios mostrando que, primero, la cirugía placebo tiene más o menos el mismo efecto que una cirugía real, artroscópica. Por otro lado, también se ha visto que el tratamiento conservador que hacemos en base a ejercicio terapéutico tiene el mismo efecto a mediano a largo plazo que una cirugía. Y mejor aún, hay otros estudios que han mostrado que de plano el ejercicio es mejor que la cirugía. Así que también en algunos países ya se está recomendando como lineamiento que la cirugía de descompresión subacromial no está recomendada debido a lo que ha mostrado la evidencia en los últimos años. Así que es bastante interesante recordar esto, que una correlación no implica una causalidad. Y ahí lo tienen, la aparentemente inexistente relación entre el pinzamiento subacromial y la disminución de la distancia acromihumeral. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter, somos @kinesiocracia. También tenemos la fanpage en Facebook, nos pueden buscar ahí como Kinesiocracia Podcast. Comenten, por favor, en nuestras redes sociales si les parece interesante este nuevo formato que estamos haciendo con Matías, en el que comentamos y discutimos los resultados de un estudio, y si tienen además algún tema que les gustaría que tratáramos en nuestro podcast. El enlace para este artículo lo pueden encontrar en las notas del episodio. El podcast Kinesiocracia, gobernados por el movimiento, se encuentra disponible en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en otras plataformas. Si nos escuchan en Apple Podcast, pueden dejar una calificación y un comentario. Todo feedback es bienvenido y a los algoritmos les encanta la interacción con la gente, así que por favor. Sí, nuestro correo también es kinesiocraciapodcast@gmail.com. Ahí también estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Hasta la próxima y sigamos en movimiento.